Se trata de un robot articular con 3 grados de libertad que es capaz de moverse a través de Arduino conectado a LabVIEW en coordenadas articulares y en coordenadas cartesianas, introduciéndole los puntos a los que quieres ir desde la interfaz de LabVIEW. La base del robot es un plato de garras de un torno, ya que le proporcionaba el peso suficiente para aguantar todos los vaivenes del brazo. Sobre él lleva una base de nylon y un rodamiento de agujas que soportará el peso del robot. Y en el interior de estos dos componentes va situado el motor del cual se ve el eje. Además tiene un soporte de conglomerado con unos apoyos para mantener el equilibrio del robot y un engranaje para transmitir el giro del primer grado de libertad a un encoder que registra su posición. El segundo grado de libertad se mueve con ese servomotor trucado y su movimiento está registrado con el potenciómetro de la izquierda, que mide de 0 a 300 grados, aunque para este caso solo necesitaremos de 0 a 180. El tercer grado de libertad está controlado por un servomotor normal, con lo cual no hace falta un captador de posición, ya que el propio servomotor lleva uno incorporado. Tenemos dos Ls de acero que sujetan el primer servomotor a la base y son la primera parte de la estructura, que luego sigue con 4 pletinas de aluminio, 2 en la primera parte del brazo y 2 en la segunda parte del brazo, que sujetan los servomotores y transmiten el movimiento entre sí mediante los separadores de nylon blanco situados entre medias, fijados entre una y otra con tornillo. El único sistema de transmisión que empleamos es este tren de engranajes que multiplica la velocidad del primer grado de libertad por 20 para que lo registre el encoder. La parte de control se realiza con una tarjeta de Arduino y una tapa de potencias, y las conexiones se realizan a través de una protoboard. Nuestro robot es un tipo articular y para la obtención del modelo cinemático hemos utilizado el método de las matrices de transformación homogénea, las cuales obtenemos a partir de los parámetros de Navier-Hattenberg. Una vez tenemos la matriz de transformación homogénea, el vector posición corresponde a las coordenadas cartesianas del modelo cinemático, que es la x, la y, la z en función de Q1, Q2, Q3, que serían los movimientos angulares de cada grado de libertad. La bibliografía empleada no es otra que el libro de Fundamentos de Robótica de la escuela, y mediante este proceso podemos obtener el modelo cinemático directo, en el que a partir de unas coordenadas articulares podemos obtener la posición del robot. En el modelo cinemático inverso lo que se pretende es obtener las coordenadas articulares en función de las coordenadas cartesianas. El problema es que hay diversas soluciones de este sistema. Así nosotros buscamos una solución en la que el robot llegue al punto por encima del punto. Sin embargo, en nuestro modelo matemático la solución obtenida es al revés, por debajo del punto. Así, lo que hemos hecho ha sido una serie de cálculos trigonométricos por los cuales, jugando un poco con los ángulos y las longitudes, hemos conseguido hacer que el robot llegue por encima. Para la obtención de los puntos singulares necesitamos el estudio del modelo diferencial a partir de la matriz jacobiana. Bien, para ello partimos del modelo cinemático directo. Este está comprendido por 3 ecuaciones que son x y z, cada una función de q1, q2 y q3. Lo que hacemos es derivar cada una de estas funciones en función de q1, q2 y q3, es decir, para x deberíamos derivarla en función de q1, q2 y q3, para y lo mismo e idéntico para la z.
de manera que obtenemos en forma matricial una matriz 3×3, y esta sería nuestra matriz jacobiana. Los puntos singulares se definen como aquellos valores de Q1, Q2 y Q3 para los cuales el jacobiano, o determinante de la matriz jacobiana, sea igual a 0. En nuestro caso, resolviendo esta ecuación, obtenemos que nuestro único punto singular es Q3 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro punto singular responderá como tal cuando los extremos 2 y 3 del robot se encuentren alineados. Sin embargo, el modelo diferencial no sirve únicamente para la obtención de puntos singulares, ya que si realizamos la inversa de la matriz jacobiana, podemos obtener un nuevo sistema matricial de ecuaciones en el cual podemos obtener las velocidades articulares que deseamos emplee el robot en su movimiento a partir de unas velocidades cartesianas concretas. Esto puede ser muy útil a la hora de simplificar muchos cálculos. Se puede observar el código que se ha implementado para el cálculo de trayectorias, en concreto para el cálculo de una línea recta en coordenadas cartesianas. A partir del punto final al que se quiere llegar y la posición real del robot, el punto inicial, se calcula la línea recta que une esos puntos y esa línea recta se muestrea en un número fijo de puntos. En lugar de hacerse por una distancia, se hace por un número de puntos, que en este caso es 5. En estos puntos, en esas coordenadas cartesianas muestreadas, se mandan a través de la cinemática inversa, se calculan las correspondientes coordenadas articulares que se manda a los motores. Entonces, esta parte del control se implementa en LabVIEW, al igual que la cinemática inversa que transforma las coordenadas articulares, y Arduino recibe esas coordenadas articulares y punto a punto pues va llevando el robot hasta ahí. Lo que se hace es que para cuando los motores, o sea, con la posición real de los motores está suficientemente cerca del punto muestreado en un radio que se ha definido, se genera el siguiente punto y se vuelve a mandar, se transforma a coordenadas articulares y Arduino lo recibe para mandárselo a los motores. Así hasta que se llega al punto final al que se quería mandar. Si en cualquier momento se decide cambiar ese punto final, se puede, y entonces a mitad de la trayectoria en línea recta recalcularía la recta e iría al nuevo punto que se está demandando. Cada motor se mueve a su velocidad hasta que llega al punto correspondiente, o sea, no se ha elaborado ningún mecanismo de sincronización entre las velocidades de los motores. Y cada eje sí que espera quieto a que lleguen los demás, o sea, cada grado de libertad se mueve hasta la coordenada articular correspondiente al punto cartesiano al que se quiere llegar y se mantiene ahí hasta que llegan los siguientes. No se ha incorporado en una interpolación de puntos articulares. Se tiene solo implementado la opción de ir en línea recta en coordenadas cartesianas. La lectura del captador se lleva a cabo una vez cada vuelta del bucle, que se ejecuta una vez cada 50 milisegundos, ya que necesita este tiempo para poder establecer conexión entre LabVIEW y Arduino, y la referencia de esa lectura se envía también una vez cada bucle. Además, dentro de este loop está incluido un limpiador de la señal, ya que el potenciómetro tiene una lectura con mucho ruido, y entonces se ha incluido un limpiador de la señal que consiste en hacer una media de las últimas señales más recientes, de las 5 últimas, y cualquier señal que se escape muy exageradamente de esa lectura, de esa media, pues es desechada automáticamente. El encoder se lee por interrupciones de las señales A y B de sus dos pines respectivos A y B, que
se activan cuando el encoder gira. Esto es cuando mandas al robot a una posición determinada y tiene que moverse el motor de corriente continua, que es el que controla este encoder. En función del cambio que haya habido entre la señal del pin A y el pin B, se establece un orden de estados que pueden tomar y se puede contar la cantidad de pulsos y conocer exactamente la posición en la que se encuentra gracias a un sensor final de carrera que hemos puesto en este movimiento. Y el hecho de diferenciar 4 estados diferentes de posición del encoder nos permite aumentar su resolución en 4 veces la original, ya que da 24 pulsos por vuelta, pero como podemos distinguir 4 estados distintos de movimiento en el encoder, podemos llegar a distinguir 24 por 4 posiciones distintas del encoder en cada vuelta. Y como además tenemos una reductora de 20 a 1 entre el encoder y el motor que está controlando, llegamos a tener una resolución de 1920 estados distintos por cada vuelta del motor, con lo cual la precisión es muy alta. El bucle se cierra una vez terminada la realimentación de posición y velocidad de los motores que controlamos a través de los captadores. El controlador que usamos es un PID, que para el motor de corriente continua que tenemos en la base basta solo con la parte proporcional, ya que con solo la parte proporcional el movimiento es limpio y preciso. El servo de la base, que hemos trucado para poder controlarlo de manera externa, tiene una acción proporcional e integral. La proporcional para que cuando no alcance el punto deseado pues sea capaz de corregir la trayectoria, integral porque tiene un error de posición de por sí que la acción proporcional no es capaz de corregir. Entonces la integral hace que ese error que se mantiene en el tiempo se elimine de manera bastante aceptable. Tanto para el motor de corriente continua de la base como para el servo trucado hemos encontrado las constantes del control de manera experimental, empezando con una constante proporcional que la hemos ajustado de manera que el motor llegase a su posición de destino con más o menos precisión, de manera que no oscilase demasiado. Y una vez que esta constante estaba ajustada y el movimiento del robot era el adecuado, hemos añadido una constante integral y derivada en el servo, porque como ya he dicho antes, en el motor de corriente continua no ha sido necesario y pues jugando un poco con los valores hemos dado con el que nos convenía, que era solo acción integral ajustada a la proporcional que ya habíamos obtenido antes de manera experimental. Para el control de nuestro robot, el usuario introduce la orden en la interfaz de LabVIEW. Esta interfaz comunica con el programa de LabVIEW y realiza una serie de posibles cálculos matemáticos en función de la orden que se le haya introducido. Por ejemplo, si se introduce una orden en coordenadas cartesianas, estas coordenadas se tienen que transformar en coordenadas articulares para que las pueda controlar Arduino. Después se crea el mensaje y se envía a Arduino. Arduino recibe el mensaje, lee sus sensores. Una vez ha leído sus sensores y con la orden recibida, realiza un control PID para cada grado de libertad en función de las órdenes que ha recibido para que el PID sea por velocidad o por posición.
escribe una cadena para reenviar sus cálculos a LabVIEW. LabVIEW recibe el mensaje, las coordenadas que le llegan de posición las manda a los displays y a la cinemática directa para que transforme las coordenadas articulares en una posición cartesiana y podamos obtener la posición cartesiana real del robot en todo momento. Interfaz hombre-máquina. LabVIEW es la interfaz hombre-máquina que utilizamos para controlar el robot. Incluye el modelo cinemático inverso, directo y el modelo diferencial, así como un cálculo de la trayectoria en línea recta. Todos los ajustes a cero del robot se hacen mediante Arduino, no mediante LabVIEW. En la parte superior de la interfaz gráfica se muestra la posición X y Z cartesianas real del robot en todo momento, así como 3 displays en los que se muestra numérica y gráficamente la posición articular del robot de cada grado de libertad. Después hay 4 filas para controlar al robot por coordenadas articulares o de forma cartesiana. Las 2 primeras tienen un botón de on-off que las activa o la desactiva. La primera fila, al estar activa, sirve para controlar el robot por coordenadas articulares de cada grado de libertad. Cuando se activa, la tercera fila, que sirve para controlarlo por coordenadas cartesianas X y Z, queda desactivada. De igual forma, la segunda fila, cuando se activa, sirve para controlar al robot por velocidad articular de cada grado de libertad y, igual que en el caso anterior, desactiva la cuarta fila, que sirve para controlarlo por sus componentes velocidad en X, velocidad en Y y velocidad en Z. Además, hay un botón para que al introducir una X y Z distinta a la del robot, le permita ir en línea recta, que se encuentra a la derecha de estas filas. Por último, hay una seta de stop que permite parar el control del robot por LabVIEW. En este vídeo se puede observar cómo mandamos al robot a un determinado punto X y Z y cómo efectivamente el robot se desplaza a esos puntos X, Y Z. Al haber trucado el servo de la base, por alguna razón u otra se ha dañado y no responde de manera correcta. Esto nos ha impedido, por ejemplo, demostrar la mayoría de las aplicaciones que hemos desarrollado de control, como por ejemplo de velocidad o de trayectorias, y que por la naturaleza del daño que ha sufrido el servo nos es imposible llevar a cabo un vídeo demostración de eso. Solamente hemos podido grabar unas tomas del robot moviéndose a los puntos X y Z, que más o menos es capaz de llegar a ellos, pero el resto ha sido imposible.